Vamos a compartir con Gilberto Palmes, médico psiquiatra. Bueno, el abanico de temas, Gilberto, es muy grande, ¿no? En este caso, porque hablar de los temas de las emociones, el tema de la salud mental, del venezolano, la situación que se registra en el país, los efectos de una crisis económica y social en lo que es, digamos, el universo de las emociones en los venezolanos es muy grande, ¿no? Y eso tiene su efecto y tiene sus consecuencias. Pero me gustaría tener tu inicial perfil de cómo ves las cosas, o sea, cuánto está afectando al venezolano lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, cómo tiene su impacto y su efecto en su salud emocional. Y bienvenido, por supuesto. Gracias, muy amable, Carlos. Bueno, fíjate, eso es una excelente acotación. Ciertamente, no es un secreto para nadie que la situación país tiene a todos los venezolanos de una u otra manera tomados, muy tocados, sobre todo desde el punto de vista emocional, y esto se manifiesta con muchas aristas, ¿no? La salud mental del venezolano está bastante afectada, muy afectada, sobre todo por el hecho de que tenemos un detalle que, si se quiere, es sumamente importante, que es la carencia de información o la carencia de cultura en salud mental. No Sí. tenemos cultura de salud mental. Entonces, para el venezolano es un tanto complicado. Hay un estigma a la hora de reconocer que hay un problema que debe ser tratado y además buscar la ayuda profesional, Sí. bien sea de un psiquiatra, de un psicólogo o cualquier otro especialista en el área de salud mental. Entonces, definitivamente esto ha hecho mella en la calidad de vida del venezolano desde todo punto de vista, laboral, social, familiar y, por supuesto, económico. Ahora, en algún momento, si hacemos un poco de retrospectiva, Gilberto, ¿había en el pasado alguna intención y algún propósito de comenzar ese proceso, verdad, de dar orientación para crear una cultura de salud mental en el venezolano? Pero eso se perdió de repente, chico. Ahí yo siempre insisto, el Estado como tal tiene una responsabilidad tremenda, una responsabilidad social muy grande, y el Estado abandonó esa área también. Sí, el problema es que, fíjate, hay una cantidad de circunstancias nacionales o a Sí. nivel país que arropan todo esto, por ejemplo, esta iniciativa de crear conciencia en salud mental y que, por supuesto, han arrastrado al venezolano a un día a día en el que tiene que buscar la forma de sobrevivir, de poder sobrellevar las situaciones que se presentan a diario. Entonces, esta cantidad de circunstancias que lo han arropado y lo han arrastrado, pues obviamente, digamos que son prioridad, ¿ok? Para el venezolano. Entonces, y además de que, por ejemplo, el acceso, por mencionar solamente un punto, el acceso a los fármacos para tratar ciertas patologías, es muy complicado porque muchas veces los costos pues no están dentro del presupuesto. Entonces, claro, el venezolano, si por ejemplo padece alguna cardiopatía, por solo mencionar una Sí. patología, le da prioridad a esto, ¿no? Desde luego. A los fármacos de la hipertensión o de repente a un anticoagulante, o si soy diabético, pues también le doy prioridad al hipoglicemiante, porque bueno, tengo que estar bien desde el punto de vista metabólico, tengo que estar bien desde el punto de vista de la tensión arterial para estar bien en el resto de mis áreas. Pero resulta que si no tienes salud mental, lo demás no tiene ningún sentido. Ahora fíjate, en el contexto que vivimos en los últimos años, evidentemente ha habido un deterioro en lo económico y lo social, y eso tiene que tener una incidencia tremenda, tiene que haber impactado de manera significativa a los venezolanos, no solo en los que permanecen en el país, sino también en los que se han marchado, Gilberto. Es correcto. La diáspora ha sido un fenómeno, bueno, no es un secreto para nadie, porque la diáspora ha sido un fenómeno que ha traído un impacto importantísimo, ¿no? Tanto en los que se quedan como en el que se va. Yo siempre he pensado que es muy difícil, es muy duro para el que se va como para el que se queda. El que se va obviamente vive un proceso de duelo terrible, separarse a veces incluso de todo su núcleo familiar para partir de cero en una nación que, en un país donde no se conocen culturas, Claro. no sabes cómo vas a ser bien, si vas a ser bien recibido o no, estar lejos pues de todas tus costumbres, de tu tierra, y el que se queda pues obviamente también vive un duelo, porque se está yendo alguien querido y entonces ahora tener que adaptarse a. Y muchas veces el que se fue es cabeza de familia, entonces el que queda tiene que asumir esa responsabilidad y definitivamente la diáspora ha sido un factor determinante en el deterioro de la salud mental del venezolano. Ahora, eso invita a pensar que tiene, digamos, como consecuencia algo que se llama la depresión, ¿no? Que es muy amplio el concepto, pero que tiene su especificidad también. Y en ese sentido, esa situación que vive el venezolano, el que se fue, pero también el que queda aquí,
tiene que tener un registro, ¿no? La depresión debe haber crecido. Me imagino que en la cotidianidad de tu consulta tienes que estar recibiendo mucho en ese sentido. ¿Y cuáles son los episodios fundamentales que pudiéramos destacar? Mira, definitivamente, la casuística de casos de depresión, valga la redundancia, ha aumentado muchísimo, muchísimo. De hecho, yo diría que actualmente ocupa, y tal vez me quede corto, el 80% de las consultas en la actualidad, ¿no? Digamos que es la principal razón o la principal causa de consulta. Pacientes con problemas emocionales en cuanto, por ejemplo, insomnio, tristeza constante, pérdida del apetito, incapacidad para cumplir labores diarias que normalmente pues cumplía anteriormente con facilidad. Bueno, eso es un abanico de síntomas que definitivamente deterioran la calidad de vida. O sea, vamos a hacer una pausa, Gilberto, y vamos a retomar ese planteamiento, un poquito incidir más en las razones del por qué surge la depresión y por qué se multiplica, ¿no? Porque uno percibe que se está multiplicando precisamente esa patología. Estamos conversando con el doctor Gilberto Palmes, médico psiquiatra. Enseguida regresaremos con ustedes. Continuamos conversando con el doctor Gilberto Palmes, médico psiquiatra. Hablábamos un poquito, Gilberto, en este segmento te invitaba en el anterior a que desarrolláramos un poco más las razones de por qué el venezolano está creciendo, ¿verdad?, en la depresión. Y lo recibes y lo percibes además en tu consulta. Sí, hay muchos factores que influyen en la aparición de depresión. Biológicos, genéticos, ambientales, incluso ya propios de patologías con el que el paciente puede Lo cursar. económico parece que es un factor... Precisamente, precisamente. Si tú, por ejemplo, tienes una predisposición genética, ¿ok? Ya viene, es algo de familia, y además los factores ambientales, entendiéndose, por ejemplo, en este caso, la situación económica, ¿ok? Obviamente allí tienes un detonante, tienes la tormenta perfecta para que detonemos o que se detone un cuadro de depresión. Eso es sumamente importante. En la gran mayoría de los pacientes que tengo en consulta, cuando uno les pregunta, o cuando yo les pregunto, ¿qué te trae por aquí? Estoy sumamente mal, me siento mal, me está pasando esto, pero es que siento que monetariamente, económicamente, no puedo cubrir todas las necesidades que tengo, esto me tiene sumamente preocupado, ya no sé de qué manera aumentar mis ingresos, eso me tiene preocupado, no duermo, estoy ansioso, estoy triste. Definitivamente el tema económico ha hecho mella en la salud mental del venezolano de una manera alarmante, yo diría que alarmante. No, y eso además te lleva a algo, porque a lo mejor tú has tenido un desarrollo de vida, un determinado peldaño, un determinado escalón, ¿verdad? Y entonces comienzas a descender en los escalones y no puedes mantener tu nivel de vida. Tienes que vender las cosas de tu casa, tienes que vender el automóvil, tienes que asumir otro tipo de compromisos para poder comprar la comida. Eso es terrible, Gilberto. Me imagino una persona que ha vivido toda su vida más o menos con cierto equilibrio, encontrarse con una realidad objetiva tan terrible como esa. Sí, sí, de hecho, tengo muchísimos pacientes que me dicen, bueno, yo me dedico a, yo estoy graduado en, tengo un título en, pero además, entonces, por ejemplo, me metí a comerciante, estoy vendiendo esto, estoy buscándome por aquí, estoy taxeando, por ejemplo, estoy haciendo comercio online. Entonces, claro, hay que buscar la manera de sobrevivir. Eso es un instinto natural de cualquier persona, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. El sentir que, bueno, yo tenía, digamos que un estatus que me permitía a mí tener un nivel de vida bastante aceptable y ahora eso ha ido en detrimento y tengo que buscar la manera de poder llenar huecos allí, espacios. Eso definitivamente, pues, influye muchísimo. Ahora fíjate, en contraste, los que toman la decisión, que no es fácil, algunos si son muy jóvenes por contagio lo hacen y se van, pero los que toman la decisión ya responsablemente de marcharse y se encuentran, Gilberto, con otra realidad, también entran en procesos depresivos muy graves. Totalmente. Ha habido procesos incluso que se han reseñado públicamente de suicidios y demás, venezolanos que no aguantan más, que se encontraron con una realidad que no era la que pensaban que podían. Y entonces, fíjate. Sí, es que de hecho... Yo no sé si hay cifras, parece que todavía no definidas sobre este proceso de deterioro de la salud en el exterior de los venezolanos. Sí, no se maneja hasta los momentos cifras oficiales, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, ahorita aproximadamente unos 280 millones de personas en la actualidad están padeciendo de depresión. En el mundo. En el mundo. O sea, estamos hablando de que estamos ya por encima de los 8.000 millones de habitantes y al menos 280 millones padecen de depresión. Pero en el caso de los venezolanos no se tienen cifras estimadas. Lo que sí es que, a ver, el hecho de tú precisamente irte
y no estar preparado psicológicamente para encontrarte con una cultura tal vez muy diferente a la tuya. En los casos que personas que han sido víctimas de xenofobia, por ejemplo, Sí, o llevar terrible. una expectativa muy alta con respecto a lo que crees que te vas a encontrar allá. Bueno, voy a encontrar empleo rápido, voy a trabajar rápido, voy a tener buenos ingresos, voy a tener probablemente un cargo similar al que tenía aquí o un puesto de trabajo similar. Y eso resulta que No, no no. aplica en la mayoría de los casos. Y No. obviamente eso afecta No, y mucho. debe ser terrible eso que tú mencionabas, Gilberto, de la xenofobia, el maltrato, la humillación, la vejación. Y bueno, al final de cuentas tú pensabas que eso Exacto, iba a ser diferente y exacto. no lo es. Y eso tiene que invitarte de alguna manera y te puede ir empujando a un proceso depresivo. Claro, porque además la persona siente que definitivamente no encaja, no se adapta, ¿ok?, a este nuevo entorno, siente que es atacado o que, lo que te decía, no se cumplen las expectativas y entonces es cuando viene el proceso de, ¿será que hice bien? ¿Será que tomé la decisión correcta? Y puede venir el proceso de depresión y pensar, ¿me devuelvo? ¿Será que es lo mejor devolverme? ¿O será que es mejor seguir luchando aquí hasta conseguir lo que quiero conseguir? Pero en ese proceso la persona puede fácilmente deprimirse. Y Sí, con una claro. depresión encima, imagínate, o sea, ¿cómo puedes llevar un día a día? No, es una tremenda disyuntiva en ese sentido, pero por lo pronto, retornando estrictamente a lo del país, aquí tiene que tomarse en algún momento la iniciativa, porque ustedes como profesionales lo dicen, lo señalan, en fin, pero al final de cuentas el Estado como tal no tiene una tremenda responsabilidad, pero no lo asume, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Tienen que crearse programas que de alguna u otra manera incentiven la cultura de la salud mental, incentiven la importancia de la higiene y salud mental, porque de lo contrario no estamos haciendo Sí. nada. Sin salud mental no hay nada. Gilberto, antes de concluir, quienes quieran contactarte, quienes quieran tener algún vínculo, en fin, vía redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? A ver, arroba en Instagram, arroba Unidid 2018, UNID de dedo, I D de dedo, es decir, Unidid 2018. Esa es la red social por la que pueden localizarme con más facilidad. Muy bien. Gracias por toda esta información que A es ustedes. importante y creo que puede servir de orientación pues, a quienes nos están viendo en Ojalá. este momento. Nos vamos a una pausa al regreso, arte y espectáculos en lo actual.